días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que vea la grabación. Te saluda Michael Muñoz, le doy la bienvenida nuevamente a todos los que están aquí presentes y a los que van a ver la grabación, que me contactaron, que por diferentes temas no podían estar. eh, Igual te mando un saludo. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Me avisas por favor cuando estés viendo mi pantalla, mi compu en general. Sí, profe, ya se ve bien. Ok, perfecto, gracias. Em, Como ven, es una presentación de 13 diapositivas, pero que vamos a analizar con calma. Eh, es una presentación un poco analítica, es una presentación que viene a unificar las últimas dos clases. Una clase en que te envió un video y los temas que vimos la semana anterior. Si por X o Y motivo no estuviste la clase anterior, inclusive la clase previa que fue virtual, de una vez te adelanto, puede ser que no entiendas algunos conceptos porque ya voy a mencionar ciertos términos que hemos visto en las últimas dos sesiones. Y el hecho que algunos haya perdido algunas de esas dos sesiones puede ser que yo mencione ahora algo y que es como ahí como un poquito perdido o perdida. Entonces, si ese es tu caso, ¿qué es lo que te recomiendo? Presta atención, capta todo lo que puedes captar en esta sesión, pero repasa la última sesión virtual que quedó grabada, que la tienes en el aula virtual o en el grupo de WhatsApp. Y si no estuviste la clase anterior, que fue presencial, ponte al día con la presentación para que no se te vayan quedando, digamos, como vacíos técnicos, porque yo ahora, de aquí en adelante, voy metiendo más temas y todo se vuelve como acumulativo y se puede generar algún tipo de confusión. Hoy vamos a ver algo, chicos y chicas, que se llama preferencias y curvas de indiferencia. Cuando te hablo de preferencias, recuerda el concepto que hablamos hace 8 días, en donde yo introducí el concepto de utilidad. Si te acuerdas, vas a traer a memoria el hecho que yo te decía que en economía, todo aquello que nos genera algún nivel de satisfacción, agrado, le vamos a llamar utilidad. Y yo te hablaba de un concepto de utilidad total, utilidad marginal, y te mencionaba que en marketing hablamos mucho de gustos, preferencias, niveles de satisfacción. En economía también hablamos de eso, pero en términos diferentes. Para nosotros ilustrar un nivel de satisfacción, en economía vamos a hablar del nivel de utilidad que te genera un producto o un servicio. Haciendo la diferencia que esta palabra utilidad se refiere a satisfacción en economía. No es el mismo concepto de utilidad que quizás ves en contabilidad o que quizás ves en finanzas, como una rentabilidad financiera. Utilidad en economía simplemente es nivel de satisfacción por el consumo de algo. Si te recuerdas ese concepto, póngame en el chat un sí. Principalmente los que estuvieron en la sesión pasada, porque ahí fue donde hablé mucho el concepto de utilidad. Entonces me pones en el chat un sí o un no. Si te acuerdas del concepto, si no estuviste, lógicamente va a ser un no. Pero si estuviste, recuerda ese concepto porque va a ser la base o el fundamento que yo quiero poner para la clase de hoy. Entonces, recuerda que cuando te hablo de preferencias, me refiero mucho a ese concepto de utilidad. Y hoy voy a introducir un concepto que se llama curvas. No curvas peligrosas, como me dijo un chico una vez, no. Curvas de indiferencia, que va muy vinculado a ese concepto de utilidad que te mencioné. De lo poquito que hay que leer, la sesión de hoy le voy a pedir a algún voluntario que me lea esto primero que estoy señalando aquí con el circulito. Si me hacen el favor, algún voluntario o voluntaria. ¿Tú me puedes Las ayudar? per- Bueno, dale, compañero. ok, las personas pueden clasificar todas las combinaciones posibles de bienes en tres grupos: las preferidas, las no preferidas y las indiferentes. Gracias, Dylan. Quédate ahí. Muchas gracias. Vea lo que menciona el compañero. Las personas, nosotros, las familias, podemos clasificar las combinaciones que hacemos de consumo de productos y servicios en tres categorías. Es decir, todas las combinaciones del consumo que tú haces se pueden clasificar en tres categorías. Aquellas combinaciones que decimos son mis preferidas,
aquellas combinaciones que decimos, esta combinación no es la preferida, pero ya es lo que había. Y las combinaciones que se llaman las indiferentes, que ya casi te las voy a explicar. Alguna chica, no sé si vos, aprovechando que ahora estabas conversando, ¿me puedes leer esto de acá que estoy señalando? Sí, claro. Dice, una curva de indiferencia es la línea que muestra combinaciones de bienes que le resultan indiferentes a un consumidor. Gracias. Mira que Rose introduce el concepto de curva de indiferencia y a lo que Rose nos menciona, yo introduzco el concepto o el ejemplo de lo que es un mapa de preferencias. Esto que te estoy enseñando acá es un mapa de preferencias. Y esta línea verde que ves acá es lo que se llama una curva de indiferencia. Esta lineecita verde se llama curva de indiferencia. Y tal como leía Rose, esta curva muestra combinaciones de bienes que yo estoy consumiendo, que le resultan diferentes al consumidor. ¿A qué me refiero que le resulten diferentes al consumidor? Que todas las combinaciones de consumo de bienes que se dan a lo largo de esta curva, de una u otra manera, son combinaciones que el consumidor dice, estoy de acuerdo. Me da igual que me ubique en el punto C o que me ubique en este punto denominado con G. Me da igual. En estos puntos o en cualquier punto sobre esta curva de indiferencia, el consumidor hasta cierto punto está satisfaciendo alguna necesidad de consumo que podría consumir más o hacer una combinación diferente. Posiblemente sí, pero en esta curva, él o ella está satisfecho. Siguiendo el ejemplo que hemos venido dialogando en otras sesiones, yo aquí lo que muestro en el eje vertical es la combinaciones de refresco que, o compras de refrescos que podría hacer una joven que hemos llamado Alicia en otras lecciones. Y en este eje horizontal vemos la cantidad de películas que esa joven Alicia puede estar comprando. Mira que en el punto C, que está sobre la curva de indiferencia, Alicia compra 6 paquetes de refresco y compra 2 paquetes de películas, o 2 películas más bien. Mira que en el punto G, Alicia compra 2 refrescos y 6 películas. Independientemente de que compre más películas o más refrescos, recuerda que cualquier combinación que se haga sobre la curva de indiferencia es una combinación en la cual ese consumidor que hemos llamado Alicia se encuentra satisfecha. Posiblemente le hubiera gustado consumir más películas o más refrescos, pero en esos puntos ella está tranquila con el nivel de consumo que está teniendo. Aquí yo te estoy hablando de un punto C, de un punto G, pero yo aquí hubiera puesto quizás un punto A, un punto M. Indiferentemente del punto que yo te haya señalado, si está sobre la curva de indiferencia, es una combinación óptima, una combinación en la cual ese consumidor está satisfecho. Se llama indiferencia ¿y por qué se llama indiferencia? Porque hasta cierto punto al consumidor le da igual la combinación que esté haciendo sobre esta línea, mientras que esté consumiendo, en este caso, películas y refrescos, le es indiferente la cantidad. Está consumiendo. Póngame en el chat si este pequeño concepto de curva de indiferencia, esta explicación que te acabo de dar de esta línea verde, se entendió. Me puedes poner un sí, un no, un más o menos, no entendí ni jota, lo que tú consideres que, que debas poner en este momento. Vamos a ver, voy a ver un poquito el chat. Recuerda que el chat es mi asistente para yo ver cómo vamos. Si alguno está cenando, provecho, tráiganse ahí la comidita, lo que tengan. Que yo sé que hasta ahora es hora de cenar. Ok, Benato dice que sí, Daniel dice que sí, Natalia también, Lana dice que sí, nos hiciste falta, Lana, la semana pasada. Emilia dice que sí. Ok, perfecto.
Sigo explicando un poquito este mapa de preferencias. Ya te expliqué la curva de indiferencia, pero te quiero explicar algunas otras zonas que nos muestra este mapa. Por ejemplo, mira todo lo que está por debajo de la línea verde, esta región gris. Esta región gris se llama combinaciones no preferidas. Cualquier punto que se dé en esta zona gris o por debajo de la línea verde son combinaciones en la cual ese consumidor llamado Alicia no va a estar a gusto. Cualquier combinación que sea aquí abajo, por ejemplo, en esta dirección que te estoy mostrando, cualquier combinación que se dé es una combinación no preferida. ¿Por qué? Porque posiblemente podrías estar consumiendo más de un producto, de un servicio, teniendo más nivel de utilidad y no lo estás haciendo. No lo estás haciendo posiblemente inclusive por alguna causa ajena a usted. Puede ser que no existan productos disponibles y tengas que consumir a estos niveles. Ahora bien, ¿qué pasa aquí en esta parte de color amarillo? Son combinaciones preferidas. Preferidas. ¿A qué me refiero preferido? Todo lo que está por encima de la curva verde o curva de indiferencia, todo este universo color amarillo, son combinaciones preferidas en donde usted diría, wow, si yo me ubico aquí, estaría consumiendo quizás más refresco, más películas, estaría aún más orgulloso. Puede ser que sí, es un escenario más perfecto, pero recuerda que en la sesión pasada yo hablé de una restricción que se llamaba presupuesto. Y posiblemente el presupuesto de Alicia, a pesar de que ella quiera estar aquí, en esta combinación de llamadas preferidas, se lo va a impedir su presupuesto, basándonos en el hecho de que ella toma decisiones de consumo en función del presupuesto. Ya sería otra historia que usted me diga, Michael, pues si Alicia saca un crédito, una deuda o pasa el tarjetazo, posiblemente se va a ubicar aquí en una combinación preferida. Pero en el mediano o largo plazo, si no cancela esa deuda o si no hace una buena gestión de la deuda, eh, va a tener problemas. Aquí nos estamos basando en que Alicia toma decisiones basándose en un presupuesto y que su presupuesto le permite mantenerse en esta curva de indiferencia para decir, estoy bien. Pero el escenario deseado, las combinaciones preferidas están acá, pero posiblemente la línea de presupuesto le pone una restricción a estar acá. No significa que no puedas estar acá, puedes aspirar a estar acá, pero para aspirar a estar en esta posición, posiblemente vas a tener que tomar decisiones que te permitan aumentar tu ingreso o bien que los precios de los productos bajen para que puedas consumir un poquito más. Voy avanzando. Le voy a pedir a alguien que me lea esto que tengo acá, si me hace favor. No sé si Valerie, tú puedes leer. Valerie Rodríguez. Sí, profe. Dice, hablamos de una familia de curvas de indiferencia. Alicia prefiere cualquier punto de la curva de indiferencia 12 no, L2 es. Y dos, Y 2, digamos. ajá. Ujú. Por sobre cualquiera de la curva I1 y prefiere cualquier punto de la curva I1 que cualquiera de la curva I0. Gracias. Como ves, no sé si a ustedes les pasó, pues uno lee eso y no entiende nada. Entonces lo voy a explicar con calma. Aquí yo tengo, si miras el gráfico previo, esto era una curva de indiferencia, la línea verde. En este otro gráfico yo tengo lo que se llama una familia de curvas de indiferencia, es decir, varias curvitas de indiferencia que nos muestran distintas combinaciones de consumo de refrescos y películas. ¿Qué es lo que nos leía Valerie? Que como Alice es un agente económico racional, y yo te explicaba lo que es ser un agente económico racional la semana pasada, ella va a preferir cualquier punto de la curva de indiferencia I2 por encima de cualquier punto de la curva de indiferencia I1. ¿Por qué? Porque si tú ves la curva I2, la capacidad o la cantidad de consumo en este nivel ya va a ser más alta que las otras curvas que están por debajo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice una gráfica de un mapa de preferencias donde tenemos diferentes curvas de indiferencia?
que el consumidor, al ser racional, al ser analítico, al ser un agente económico que piensa, siempre, sí o sí, va a querer ubicarse sobre aquellas curvas de indiferencia más altas. Si yo en alguna actividad evaluativa te pongo un caso como esto que te estoy visualizando y te pregunto cuál es el punto que va a preferir el consumidor, tú me tienes que responder que el consumidor va a escoger la curva de indiferencia más alta en relación a las otras curvas que puedan existir. Y ya ubicado en las curvas de indiferencia más altas, ahí va a estar contento con cualquier punto de esta curva, cualquiera de los puntos que puedan estar acá. Pero sí o sí, su condición o la curva que le va a generar más utilidad o más satisfacción es aquella que se ubica en una posición más alta cuando tienes una familia de curvas de indiferencia. De curvas de indiferencia. Póngame en un número 7 si esta gráfica se entendió. Con un número 7, si esta grafiquita se entendió. De momento todo esto muy teórico, en algún momento vamos a ver un caso aplicativo. Pues me pones un 7 si los conceptos van quedando bien. De una vez te voy adelantando para los que les gusta adelantar trabajo, valga la redundancia, te voy adelantando que de los últimos 3 temas que hemos visto, en los próximos días, no la próxima semana, posiblemente en unos 15 días, yo te voy a pedir una infografía para que vayas repasando temas y conceptos. Entonces, los que quieren ir desde ya ir haciendo una infografía de estos conceptos y de los conceptos de las últimas 2 sesiones, lo puedes ir trabajando con calma. Otro concepto que es importante es el que se llama tasa marginal de sustitución. No tenía ni idea qué imagen poner aquí en tasa marginal de sustitución y lo que miré más apropiado fue esto como un partido de fútbol haciendo un cambio. Entonces, asocian este escenario futbolístico con un concepto que se llama tasa marginal de sustitución, que muchas veces la vamos a conocer como la TMS. Y te lo voy a explicar por acá. Mira, y aquí lo voy a leer yo porque ya los conceptos se ponen un poquito más enredados. Y dice, la tasa marginal de sustitución es la tasa a la que una persona renunciará al bien Y para obtener una unidad adicional del bien X. Y al mismo tiempo permanecer indiferente, es decir, con un nivel de satisfacción por esa combinación. Es decir, en la misma curva de indiferencia. Pendientes muy pronunciadas, cuando te hablo de pendientes muy pronunciadas, me refiero a que esta curva sea muy pronunciada, produce mayores niveles de tasa marginal de sustitución. Cuando tú ves este concepto que te acabo de hablar, que suena un poco enredado, y que habla de la tasa a la que una persona renuncia al bien Y para obtener una unidad adicional de bien X, recuerda un concepto de costo de oportunidad. Deme un segundo, chicos. Perdón que hice una pausa, chicos, es que venía de Chihuahua, que ustedes saben que yo tengo un Chihuahua con una media que quién sabe de dónde la acabó. Y cuando viene con media, viene a buscar que yo lo suba y a jugar con la media. Entonces, por eso fue que lo estaba sacando. Lo que te decía, cuando yo leo el concepto de tasa marginal de sustitución y habla de que la tasa en la que una persona va a renunciar a un bien Y para obtener una unidad adicional de bien X, aquí lo que yo te estoy hablando es del concepto de costo-oportunidad. Recuerda que cuando te he explicado lo que es el costo de oportunidad, simplemente te he dicho que el costo de oportunidad es aquello a lo que tú renuncias para consumir una unidad adicional de un producto o un servicio. La tasa marginal de sustitución
nos viene a cuantificar el costo de oportunidad, porque siempre te lo he hablado conceptualmente, pero la tasa marginal de sustitución le viene a poner un valor a cuánto es ese costo de oportunidad. ¿Y cómo se calcula eso? Y aquí necesito nada más que entiendas la lógica y luego lo vamos a ver con ejercicios. Yo en esta línea verde tengo una curva de indiferencia, las que te he venido explicando. Aquí tengo paquetes de refrescos que puede comprar Alicia y películas. Si yo, por ejemplo, te preguntara cuál es el costo de oportunidad o la tasa marginal de sustitución en el punto C, ¿cómo haría yo este cálculo? Vamos a suponer de momento, porque si hubiera tenido la pizarra es más fácil explicarlo, pero vamos a suponer de momento que tú el gráfico inicialmente lo inicias solo con la curva de indiferencia, con la línea verde, solita, y que yo te solicito la tasa marginal de sustitución en este punto. Suponiendo que solo tenemos la línea verde, ¿cómo calculo yo la tasa marginal de sustitución en el punto C? Trazando, chicos, trazando una línea que inicie en el eje Y, como esta línea morada, toque o sea tangente al punto C y siguiendo esta línea hasta que toque un punto de la línea horizontal. Repito, ¿cómo calculo yo la tasa marginal de sustitución si lo hago con un mapa como este? Trazo una línea que toque el eje Y, que luego toque el punto C y que finalice en algún punto de este eje horizontal. Este punto que te estoy señalando acá con un círculo es el valor de 10 prácticamente. Y este punto que te estoy señalando acá, entre 4 y 6, supongamos que es un valor de 5. 10, este 10 de acá, dividido entre 5, nos da 2. Y ese 2 es la tasa marginal de sustitución en el punto C. Si yo te preguntara aquí en el G, ¿cuál es la tasa marginal de sustitución? Es la misma lógica. Tienes que trazar una línea que inicie en el eje vertical, sí o sí toque este punto de acá y finalice en algún punto del eje horizontal. Una vez que tengas el punto de acá y el punto de acá, divide los valores. Aquí puede ser que tengas 4.5, aquí un 9, un 9,5. Divide ese valor de acá entre esto y te da una tasa marginal de sustitución de 1,5. Si esto fuera un ejercicio académico, yo te pondría aquí los números más específicos para que no te bases en el supuesto de cuál número está acá y que la fórmula la puedas aplicar más fácil. Pero recuerda que sí o sí, esto parece como de la época de piedra, tienes que trazar una línea que sea tangente al punto en el cual yo te estoy pidiendo la tasa marginal de sustitución. Necesito que entiendas esta lógica, este concepto. Ya cuando veamos esto en práctica, nos vamos a meter en la interpretación de los resultados, en comparativos y demás. Pero de momento necesito que te lleves esto. La tasa marginal de sustitución es una manera de cuantificar el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es aquello a lo que yo renuncio para yo consumir más de un producto. Cada vez que yo dejo de consumir un producto para consumir un producto adicional o diferente, eso tiene un monto, un valor, un número. Y ese valor se llama tasa marginal de sustitución. Chicos, yo sé que ya son las 7:57, ya me quedan 4 diapositivas. Pónganme, si vamos bien, si se va entendiendo la lógica, si voy muy espantado, me avisas. Estoy tratando de ser como lo más despacio posible.
estoy viendo aquí el chat, nada más déjenme para ver. Vamos bien, vamos bien. Benato, ahí vamos. Benato, no sé si tú estuviste la semana pasada, yo creo que sí. Si no, igual repasa los temas de previos, porque esto sí se las trae, es un análisis un poco extraño y los que han estado conmigo en estadística principalmente han notado que en estadística usábamos mucho número y hacíamos interpretación con base en números. Microeconomía tiene la particularidad que no es tanto número, pero sí mucha interpretación gráfica. Y ese nivel de análisis muchas veces no estamos muy acostumbrados y es un poco complejo. En esta diapositiva está toda la explicación de lo que te acabo de decir de la tasa marginal de sustitución. Es lo mismo, pero ya explicado. Y aquí te voy a explicar algo que se llama los grados de sustitución. Esto que te voy a explicar aquí es algo meramente conceptual que necesito que lo entiendas. Recuerda que yo te acabo de decir que la tasa marginal de sustitución cuantifica el costo de oportunidad. Pero según la naturaleza de los productos, esa tasa marginal de sustitución puede ser muy alta o no. Por ejemplo, mira esta gráfica de acá. Aquí yo tengo curvas de indiferencia. Curvas de indiferencia como las que te he venido explicando. Estas curvas de indiferencia normalmente reflejan cómo se comportan las combinaciones o las escogencias de producto y servicio de productos llamados bienes ordinarios. Un bien ordinario, como hemos venido viendo el tema en la parte de refrescos y películas, son dos bienes que usted puede estar consumiendo, que te van a satisfacer necesidades muy diferentes, que quizás no tienen ningún tipo de vínculo y que consumes en el día a día. Eso es un bien ordinario. Cuando tienes un bien ordinario como películas y refrescos o galletas o turismo o productos del día a día, normalmente vas a ver que las curvas de indiferencia son tal cual como te las he venido mostrando. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes dos productos sustitutos? Recuerda que un producto sustituto, y lo vimos al inicio del semestre, dos productos sustitutos o un producto sustituto es aquel que yo puedo reemplazar por el otro. Por ejemplo, tú puedes comprar rotuladores en un supermercado o puedes comprar rotuladores en una librería de la U. Ambos rotuladores van a ser sustitutos uno del otro. O sea, o compro en el supermercado o compro en la U. Son dos productos totalmente sustitutos. Cuando tú tienes dos productos sustitutos, inclusive Coca-Cola y Pepsi, las curvas de indiferencia van a tener esta forma. Van a tener esta forma de línea recta. Y normalmente la tasa marginal de sustitución va a ser 1. ¿Por qué? Porque yo te decía que para calcular la tasa marginal de sustitución, tienes que trazar una línea y que la trazamos en este tipo de curvas. Pero cuando tú vas a trazar una línea en una curva de indiferencia recta, literalmente la línea va a ser recta. Y la división que tú vas a estar haciendo, uniendo punto por punto, va a ser, por ejemplo, 6 entre 6, 8 entre 8, y siempre te va a dar 1. Entonces, en productos sustitutos, normalmente la tasa marginal de sustitución es 1, porque me quedo con 1 y renuncio al otro. Totalmente sustituyo. Y en productos complementarios, que recuerda que productos complementarios es como la gasolina con los vehículos, aquí nada más a manera de contexto, siempre vas a tener forma de L. En su momento lo vamos a ver en algún ejercicio en particular. Los productos complementarios, las curvas de indiferencia, van a tener forma de L, con un punto que ves acá, que lo vamos a ver en práctica, con un punto específico de quiebre, con un punto específico de quiebre. Para los que están viendo la grabación, como la acabo de mencionar a los chicos que estamos aquí en vivo, necesito que entiendas simplemente la lógica de cómo sería la curva en un producto o en combinaciones de productos normales
en productos sustitutos o en productos totalmente complementarios. Ahora bien, voy cebando ya con algunos 2 diapositivas. Voy a explicar el efecto precio en las curvas de indiferencia. El efecto precio en las curvas de indiferencia. ¿Cómo vamos? Quiero escuchar un par de comentarios, si vamos bien, si vamos terrible. Hay un par de personas que me digan, Michael, ¿se va entendiendo? No se va entendiendo nada, estás hablando en chino. Hola, hola, profe. Dime. Sí, va bastante claro. Creo que probablemente me vea la grabación de nuevo para tener todo súper claro, pero en general súper bien. Gracias. Gracias. ¿Algún caballero de los que andan por ahí? Los caballeros siempre son un poco más tímidos. Todo bien, profe, todo bien claro. ¿Quién me está hablando? Dylan. Dylan. Ok, perfecto, gracias. Igual la recomendación que nos decía Michelle, yo siempre también la reafirmo. Eh, vean la grabación, más cuando damos una clase a esta hora que ya uno está cansado. Ok, ¿cómo afecta variaciones en los precios o en las curvas de indiferencia? Y te lo voy a explicar, sin leer mucho el texto, nos vamos a ir al gráfico. Dice lo siguiente. Todos los puntos a lo largo de la línea de presupuesto se encuentran sobre una curva de indiferencia. Cuando Alicia llega al punto C, se ubica en la curva de indiferencia más alta posible. Mira que aquí tengo diferentes curvas de indiferencia. Pero estoy agregando la línea naranja, que es la línea de presupuesto. Si recuerdas la clase previa, yo te decía que esta línea naranja, llamada línea de presupuesto, es una restricción hasta cierto punto para tu consumo, porque tu consumo está en función de tu presupuesto, de tu ingreso disponible. Entonces, todos los puntos a lo largo de la línea de presupuesto, normalmente, todos los puntos de esta línea naranja, normalmente, se van a ubicar sobre alguna curva de indiferencia. Todos los puntos se van a ubicar sobre alguna curva de indiferencia. Todos. Entonces, ¿cómo se explica esto? Mira que yo tengo diferentes curvas de indiferencia, de combinaciones de refresco y película. Diferentes curvas de indiferencia. Pero la línea de presupuesto, que es esta de acá, en su trayectoria, va a pasar sí o sí por diferentes curvas. Mira que por aquí pasa por esta curva, por acá pasa por esta curva que está más arriba y esta ni la toca. Entonces te voy a explicar lo siguiente. Mira, por ejemplo, acá. En este punto F, tú estás sobre la línea de presupuesto. Pero mira que este punto F está por debajo de una curva de indiferencia o en la curva de indiferencia más baja. Y yo te decía que el consumidor siempre va a querer estar en las curvas de indiferencia más altas. Entonces, aquí a pesar de que estás gastando tu nivel de ingreso, en esta combinación estás en una curva de indiferencia que no te genera mucha utilidad. Veamos, por ejemplo, aquí el punto H, igual, está sobre la línea de presupuesto en este punto H, pero sigues en esta curva que está más bajita. En cambio, mira lo que pasa en el punto C. Está sobre tu línea de presupuesto, pero en una curva más alta que te genera mayor nivel de utilidad o mayor nivel de satisfacción. Entonces recuerda que tú tienes que ubicarte en tu línea de presupuesto, pero en un punto que estés en una curva de indiferencia más alto que en otros posibles puntos. ¿Qué pasa acá con esta curva que te enseño aquí de indiferencia?
Y ahí, chicos y chicas, esta es la curva soñada. Es la curva soñada, pero está muy lejos de tu límite presupuestario. Deseas estar acá, pero tu presupuesto nada más te permite hasta acá. Esta gráfica es importante, chicos. Cuando vean la grabación, repasen esta, porque es importante ver cómo la parte del ingreso determina ciertos temas en cuanto a cuál es el punto más óptimo en donde yo me puedo ubicar. Pónganme en el chat un 19, si vamos bien, si vamos mal. Y ya nada más me queda una diapositiva y nos vamos todos a descansar un ratico. Ok, 19, 19, 19. Bueno, ahí va un 19.5, eso es bueno. Ok, sé que quizás ya estás cansado, te pido la disculpa por estos gráficos tan pequeños que te muestro acá, pero es que literalmente tengo que explicar ambos gráficos a la vez. Aquí vamos a ver, y préstame toda la atención del mundo. Vamos a ver qué pasa con las curvas de indiferencia y la línea de presupuesto cuando baja el precio de un producto. El precio de un producto. Entonces, vayan siguiéndome con calma, chicos. Vean, aquí yo tengo el gráfico que he venido mostrando. Aquí tengo refrescos y aquí tengo películas. Tengo líneas o curvas de indiferencia, 2. Y tengo aquí una línea de presupuesto inicial. Esta curva naranja o esta línea naranja es una línea de presupuesto inicial. En esta gráfica de abajo, yo estoy graficando la demanda de películas. La demanda de películas. Recuerda cuando vimos la curva de la demanda, de la oferta y demás. Yo aquí estoy graficando solo la demanda de películas. En donde aquí tengo precios y aquí tengo cantidades en la parte de abajo. Tengo cantidades. Entonces, quiero que observes lo siguiente. A un precio de $6 se demanda 2 películas. Se demanda 2 películas. A un precio de $6, en este punto de acá se demanda 2 películas. Si yo sigo subiendo esta línea punteada, estas 2 películas de esta gráfica de abajo son estas 2 películas de acá. Que en este caso en específico, aquí yo sí estoy combinando películas con refrescos en este punto C. En este punto C, yo consumo 6 refrescos con 2 películas bajo esta línea presupuestaria y en esta curva de indiferencia. Y esto se refleja en el gráfico de la demanda, que aquí donde solo tengo películas, lo que veo nada más es el tema del precio de películas y cuánto consume. Aquí en esta gráfica de arriba yo veo combinaciones de películas y refrescos, específicamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el precio de las películas baja de $6 a 3? ¿Qué pasa si el precio de las películas pasa de $6 a 3? ¿Qué pasa? Recuerda que cuando te expliqué la ley de la demanda, yo te decía, cuando el precio de un producto o un servicio baja, la cantidad demandada aumenta. Si a un precio de 6 me compraban 2, cuando el precio baja de 6 a 3, me van a comprar 5 películas por la ley de la demanda, porque precios más bajos, gente compra más. Y si yo asocio ambos gráficos, mira cómo estas 5 películas que ahora se compran son estas 5 que te aparecen acá. Pero mira que ahora hay bajar el precio, tu ingreso disponible es más alto. Por ende, tu línea presupuestaria se desplaza o se amplía. Porque al bajar el precio, tu presupuesto es más alto
y por ende hay un desplazamiento en la línea de presupuesto, por ende ahora tienes una curva de indiferencia más alta en donde puedes comprar posiblemente más películas. Mira que acá bajó la cantidad de refrescos en esta nueva combinación. ¿Por qué? Porque al comprar más películas consumo menos refrescos por un tema de costo de oportunidad. Chicos, este gráfico se las trae y es medio enredado. Mira esta grabación de nuevo. Hago un resumen. En este gráfico de acá, tiene las curvas de indiferencias, tiene una línea de presupuesto inicial. Aquí en este gráfico de abajo, únicamente yo estoy graficando la línea de la demanda de películas, empezando en un precio de 6 y viendo la situación como se refleja acá como un espejo. Pero cuando el precio baja a 3, vemos cómo esta dinámica de acá cambia la dinámica de este gráfico, porque aumenta tu línea de ingreso y ahora te ubicas en una curva de indiferencia más alta. En conclusión, cuando el precio de un producto sube, eso habilita que tu ingreso disponible sea mayor y por ende puedas consumir más o cambiar las combinaciones de producto y servicio para comprarte o ubicarte en una curva de indiferencia más alta. Pocas veces, pero pasa, y yo sé que en pocos cursos quizás lo has visto. Para explicar este efecto precio en las curvas de indiferencia, la única manera de explicarlo es con dos gráficos a la vez, como lo acabo de mencionar. Pónganme en el chat con toda sinceridad, ¿cómo vieron este gráfico? Enredado, difícil, fácil, un arroz con mango, porque este gráfico, te soy sincero, hasta uno como profesor dice, bueno, ¿cómo lo voy a explicar de que se entienda? Entonces, no te sientas mal si este gráfico queda un poco confuso, pero quiero ver tus opiniones en relación a este último gráfico. Vamos a ver que se me habiliten los chats. Ok, Natalia dice más o menos, no te preocupes. Bona lo entendió. Algunos vamos asimilando lo diferente. Es un poco confuso. Obvio que pasa algo, sí, fijo. Melanie dice más, un poco difícil, la verdad. Si este gráfico es difícil, yo cuando te digo que algo es difícil es porque de verdad es difícil. Si alguien, porque yo sé que hay personas que se apoyan a veces leyendo la literatura. Si alguien necesita el texto donde se explica el paso a paso de esto que te acabo de explicar, me dicen y yo te lo paso con todo gusto, porque yo aquí te lo explico muy auditivo, muy visible. Yo en lo personal soy de que me encanta tener el libro y viendo línea por línea. Hay un libro que yo les subí a ustedes, que ese libro se llama Economía de Michael Parkin, lo tienen en el aula virtual. Ahí está explicado todo este tema y los últimos temas que hemos visto en las últimas 3 clases. Si alguien quiere profundizar en eso, nada más me dicen y yo digo en qué página está. ¿Qué es lo normal con este gráfico? Que un miércoles en la noche, al ser las 8:15, pasar todo el día en clases o trabajando, no captes al inicio, porque ya estamos cansados. ¿Cuál es mi consejo? Un día de estos, con la mente fresca, ojalá en la mañana, repase esta parte del videíto, porque este gráfico es importante. Y yo deseara decirte que el curso a partir de ahora se simplifica un poco, pero ya vas a empezar a ver que van a haber como muchas dinámicas en algún momento de gráficos combinados. Mi consejo, no faltes a lecciones, no faltes a lecciones. eh, Como les digo, yo creo que vamos a un buen ritmo. Yo creo que todas las sesiones has visto que a lo mucho duro 1 hora y media, porque yo me pongo a todo lo que tenemos de microeconomía, de 6:30 a 9, nos volvemos locos y si yo soy sincero, no ocupo tantas horas para explicarte los temas. Eh, de mi parte sería esto. Se me acaba de meter un abejón aquí al cuarto y si salen y dicen que salgo corriendo es que se me metió el abejón por debajo de la pantaloneta porque siento que lo ando en los pies y los detesto. Entonces, si salgo corriendo se suspende la clase porque ya siento que ando un abejón por acá. Eh,
De verdad, gracias por la comprensión de empezar hoy un poquito más tarde. Repasa la grabación. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. eh, haya huelga o no haya huelga, protestas de IFES o no haya protestas de IFES, nos vemos de hoy en 8. El único requerimiento o la única situación por la cual no daríamos clases es que Dios así nos lo permita o que tengamos una orden a nivel de rectoría que no hay que dar clases. Pero si nos dijeran eso la próxima semana que nos toca presencial, lo haríamos virtual, porque no quiero aplazarme ni aplazarlos a ustedes. Como les dije la semana pasada, yo respeto todos los procesos de manifestación y demás, y todos están en la libertad de ir si alguien desea ir, pero se aplaza. Entonces, si en algún momento hay una orden estricta que yo tengo que dejar ir, lógicamente lo voy a respetar, pero me interesa que ustedes aprendan porque al final de cuentas ustedes son mis clientes. 8 y 18 de la noche, estoy trabajando desde las 7 de la mañana, al igual que muchos de ustedes, o quizás muchos de ustedes llegan más, pero ya no aguanto la espalda. Y ya va que lo que quería que viéramos hoy. Que Dios me los bendiga, que descansen, ojalá que el viernes puedan disfrutar un poquito el feriado, por lo menos estar en casa. Y cualquier duda que tengas me lo haces saber. Ya a partir de mañana empiezo a ver tus actividades evaluativas. He visto algunas por encima, las veo bien. Entonces también tranquilidad por eso. Pura vida y hasta la próxima. Chaito. Chao, profe. Chao, Hasta profe. luego. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Buenas noches.